Hola, soy Santiago Domenech de Frutos. Bienvenidos a este curso nivel 1 de Introducción a la Exploración Ecográfica del Sistema Musculoesquelético. Este es un curso dirigido a personas no iniciadas en el campo de la ecografía y con un target fundamentado en médicos y fisioterapeutas. El ultrasonido es una herramienta excelente, validada y válida en el diagnóstico y evaluación de las enfermedades musculoesqueléticas y también en enfermedades inflamatorias y no inflamatorias de las articulaciones. Además, desempeña un papel importantísimo en la visualización de tejidos blandos y, por si fuera poco, es capaz de detectar una gran variedad de patologías. Em, Habitualmente se utiliza sondas de exploración, sondas que llamamos sondas lineales, que son estas que aparecen aquí, sondas que tienen una frecuencia de trabajo entre 5 y 22 MHz, dependiendo del tejido interrogado. Cierto es que el estándar está entre 7 y 10, pero bueno, que sepáis que entre 5 y 22 MHz es lo que se utiliza para hacer estudios o exploraciones ecográficas del sistema musculoesquelético. Las estructuras musculoesqueléticas se evalúan dinámicamente, en tiempo real y en estático. Es decir, que vamos a explorar al paciente tanto quietecito como moviéndose, es decir, moviendo la articulación si es eso lo que queremos ver, o haciendo una contracción o relajando músculos si por el contrario es el músculo que queremos observar. La ventaja es la obtención de una vista multiplanar y dinámica. Es decir, que podemos cambiar y debemos hacerlo, de hecho, de ejes, de planos, y eso nos va a permitir tener una apreciación mucho mejor de todo el entorno. Hay que recordar que la sonda lineal, bueno, esto lo vamos a hablar en la parte práctica, tiene unas características en cuanto a disposición de cerámicas que hacen que el corte que se haga, por eso los anglosajones hablan de escanear, ¿no? Escanean con la sonda. Los cortes que se hagan son muy finos y por lo tanto debemos tener un gran control de esta sonda. El ecógrafo es una herramienta útil para intervenciones guiadas o ecoguiadas, incluso ecodirigidas, es decir, si vamos a hacer punciones, etcétera, aunque esto por supuesto excede el, eh, el objetivo de este curso. También tiene limitaciones, ¿no? Ventanas acústicas reducidas, dependiendo también del paciente, el tipo del paciente, dificultad en la detección de patologías en articulaciones, sobre todo en articulaciones profundas. Y por supuesto es una exploración operador dependiente, es decir, que la- el aprendizaje de esto requiere un entrenamiento, requiere un tiempo y pues espero que este sea el inicio del desarrollo de nuevas inquietudes en este sentido. Vamos a comenzar a hablar un poquito de la anatomía, ¿no? Siempre me preguntan cuál es el mejor libro de ecografía. Cierto es que no conozco el libro malo de ecografía. Todos son buenos, a mi entender. De músculo esquelético también. Lo único es que siempre recomiendo tener un buen atlas de anatomía, ¿no? Recordad, vuestros ojos no van a ver lo que vuestro cerebro no conoce. Las estructuras musculoesqueléticas tienen diferentes ecogenicidades y varios porcentajes de reflexión que van a determinar su aspecto ecográfico específico. En este curso vamos a hablar del aspecto ecográfico normal del tejido musculoesquelético. Habremos algunas alusiones en estas clases teóricas que tendréis que visualizar antes de la parte práctica a lo que es patología, pero no quiero que nos perdamos en ese mar. Vamos a intentar aprender a nadar y después nos iremos metiendo en aguas más profundas. Haremos un curso de nivel 2 e incluso un curso de nivel 3, pero todo llegará todo a su tiempo. Con respecto a la anatomía, ¿qué podemos ver anatómicamente? Bueno, los cartílagos. En el sistema musculoesquelético se pueden distinguir el fibrocartílago del cartílago hialino. Fíjense ustedes, los ejemplos típicos de fibrocartílagos son el ligamento triangular del carpo, ¿no? Este que está aquí. ¿No? Los meniscos en la rodilla son otros que se pueden visualizar. Lo que pasa es que en la parte profunda es más complejo y prácticamente imposible porque las sondas lineales tienen una profundidad máxima de unos, bueno, 10 centímetros aproximadamente, algunos incluso menos, de 6 a 10 es lo que nos da la profundidad habitual de una sonda lineal. El labrum de la cadera también se puede ver. Esto parece de iso a hiperecogénico, dependiendo del ángulo de la insonación. Hablaremos sobre eso también, porque aquí los principios físicos son fundamentales, basados en un efecto que se llama anisotropía, que vamos a machacar durante todo el curso y es importante que conozcamos y entendamos. El cartílago articular y alino, en cambio, ese cartílago que está pegadito en las superficies articulares, se puede visualizar como una banda anecoica, lo veis aquí, negrita. ¿m?
con baja ganancia, sobre todo en la corteza ósea, ¿no? Entonces la corteza ósea, este es hueso, y esto es el cartílago hialíneo, hialino. Normalmente es homogéneo, regular y tiene márgenes continuos. Esto es importante. Si sabemos reconocer, si sabemos entender lo que es lo normal, va a ser mucho más sencillo ver lo anormal porque nos va a hacer daño rápidamente en la vista, nos va a saltar ahí, nos va a, como una úlcera corneal. Los huesos, ¿qué aspecto tienen los huesos en en la ecografía? Son fantásticos, los huesos, sobre todo costillas, huesos que están a flor de piel, por llamarlo de alguna manera, es decir, que son bastante externos, como los huesos del antebrazo, de la muñeca, del pie, de la mano. Fíjense ustedes que el aspecto del hueso es hiperecogénico en su corteza. Existen limitaciones en los ultrasonidos óseos. La más importante la constituyen las ventanas acústicas limitadas y por lo tanto una vista limitada, corta, pequeña, ¿no? Sin embargo, la corteza se visualiza muy bien, se visualiza brillante, como lo veis aquí, estas, lo que señaliza las flechas estas blancas. ¿Y por qué? Porque refleja la mayoría de las ondas de los ultrasonidos, ¿no? ¿Qué no vamos a ver en los huesos? Pues no vamos a ver la médula ósea ni el periósteo, eso no está incluido, no es uno de los targets que vamos a observar o buscar cuando estamos visualizando un hueso con ultrasonido. Con respecto a los tendones y a los ligamentos. Bien, esto es muy interesante. Los tendones y los ligamentos de las articulaciones aparecen como estructuras hiperecoicas, lineales, con fibrillas ecogénicas que corresponden a los septos endo y peritendinales. Hay que recordar cuál es la histología de un tendón para entender esto de lo que estamos hablando, ¿no? Un poquito más adelante lo comentaremos. Dependiendo del ángulo de la insonación, los tendones y los ligamentos cambian su ecogenicidad. Se pueden ver hiperecoicos o incluso hipoecoicos, dependiendo de cómo lo vayamos a insonar, ¿eh? Este fenómeno se llama anisotropía y, repito, lo vamos a hablar en muchas ocasiones en este curso. Puede utilizarse en la diferenciación en áreas anatómicas difíciles, como por ejemplo en la muñeca volar, ¿no? Que diferencia el nervio mediano de los tendones flexores, aquí tenemos el nervio mediano de los flexores, o ser causa de confusión en muchas ocasiones en la apariencia, entre la apariencia sana y la apariencia patológica. Por ejemplo, aquí tenemos un hombro. Estamos visualizando la porción interarticular del tendón de la porción larga del bíceps. Fíjense ustedes que si insonamos de forma perpendicular al tendón, lo vamos a ver como debe verse, hiperecoico, aquí lo vemos blanquito, ¿no? Sin embargo, si torcemos, si variamos el ángulo, podemos ver lesiones donde no hay ausencia de algo que sí está, pero que no lo estamos insinuando adecuadamente. Insisto, seguiremos hablando sobre ello en el transcurso del curso. Los músculos. ¿Cómo se ven los músculos? Los músculos habitualmente tienen un patrón hipoecoico. En corte transversal, recordad que siempre vamos a estudiar en ecografía todas las estructuras en corte transversal y corte longitudinal. Eso lo hablaremos en la práctica, ¿no? Pues en corte transversal, el aspecto típico es del cielo estrellado de Van Gogh. Eso es muy bonito, lo hablaremos en la práctica, veremos algunas diapositivas con respecto a esto. Pero ese es el aspecto típico de los cortes transversales o el patrón hipoecoico de un músculo en corte transversal. Hay que recordar que en las personas mayores las estructuras se vuelven más ecoicas debido a la pérdida de agua, a la atrofia y por supuesto a la infiltración grasa. Cuando escaneamos, cuando insonamos un músculo en una vista transversal, se pueden ver varios puntos ecoicos y pericoicos, como están aquí, ¿vale? Esto corresponde al endo, al peri y al epimicio. Esto es interesante, lo hablaremos también en la parte teórica, pero es interesante que reviséis vuestros libros de anatomía, vuestros libros de histología. En una vista longitudinal, sin embargo, los visualizamos como fibras ecoicas, paralelas y oblicuas, como lo vemos aquí. ¿Mm? Bien, ¿cómo vemos la piel? ¿Cómo vemos la grasa? Bien, utilizando ondas de alta frecuencia, y aquí hablamos de bastante alta frecuencia, sobre los 18 MHz, incluso hasta 22 MHz, en sondas de stick, que son unas ondas muy chiquititas. La piel puede aparecer como una banda hiperecoica, de hecho aparece como una banda hiperecoica, como lo vemos aquí. La piel, lo primero que toca, o lo primero que se encuentra el haz ultrasónico al penetrar en el cuerpo, mientras que la grasa subcutánea aparece como una estructura lobulada, está aquí o aquí, hipoecoica, con fibras de tejido conectivo iso o hiperecoico, dependiendo si hay o no hay edema. Eso lo hablaremos en clase también. Esta es la diferencia de lo que es la piel. Aquí estamos usando un pad. ¿Mm?
hablaremos sobre lo que es eso, un sistema de acoplamiento, un sistema de acople que nos permite ver mejor las estructuras musculoesqueléticas. En cuanto a los nervios y a los vasos sanguíneos. Bien, usando sondas de alta frecuencia, ¿no? Podemos ver los nervios periféricos. Típicamente, pues vemos fascículos hipoecoicos lineales rodeados por endoneuro, hiperecoico y el perineuro. El epineuro de un nervio aparece como una banda hiperecoica paralela. Eso lo vamos a ver más adelante. Los vasos sanguíneos aparecen como estructuras tubulares, ¿m? Compresibles, anecoicas, dependiendo de si es una arteria, si es una vena, en vistas longitudinales, eso como estructuras redondas en cortes transversales. En cuanto a las bursas y las membranas sinoviales, ¿no? Bien, normalmente el revestimiento sinovial de una articulación, eh, la bursa o la vaina tendinosa, puede verse como una línea iso o hiperecogénica, con una pequeña cantidad de líquido sinovial hipoecoico. ¿M? El fluido es compresible siempre, es decir, comprimible es la palabra, y desplazable, ¿no? Si hay fluido ahí, se puede desplazar, se va a ver anecoico. Algunos fluidos fisiológicos dentro de una bursa, como esta que tenemos aquí, se pueden encontrar en cantidad fisiológica, como por ejemplo esta que estamos viendo aquí, es una bursa subaquílea, ¿no? Debajo del tendón de Aquiles. O en una bolsa profunda, infrapatelar, se va a ver eso, esa imagen anecoica, típicas de las bursas, o las sinoviales, cercanos en este caso a la cabeza de un metacarpiano. Bien, técnica de exploración. La técnica. Dependiendo de la región anatómica que vamos a examinar, el paciente tiene que colocarse de manera correcta para hacer este examen agradable tanto para él como para nosotros. La posición del paciente, las exploraciones estándar dependen o van a depender del área que vamos a explorar. Todas las estructuras se evalúan en exploraciones longitudinales y transversales, cortes longitudinales, cortes transversales, como lo vemos aquí. Siempre se van a agregar vistas oblicuas o no convencionales opcionales para realizar una evaluación profunda adicional en estructuras musculoesqueléticas específicas. Eso lo veremos en clase. Una característica útil es que el ultrasonido, ¿no? El ecógrafo, nos permite evaluar dinámicamente, moviendo una articulación, ¿no? Diciendo al paciente que la mueva, ¿no? Con una sonda estable y por lo tanto obtenemos información funcional fundamental. El ultrasonido permite evaluar estructuras de una manera estática y dinámica a través de movimiento activo, pasivo o resistido, con la ventaja de ver anatómica y funcionalmente aquello que queremos interrogar, sea un hombro, sea un codo, una muñeca o un pie. Además se pueden realizar intervenciones dirigidas, ya lo dijimos, punciones, etcétera, aspiraciones, líquido sinovial, inyecciones terapéuticas. Las estructuras deben ser siempre, siempre escaneadas o interrogadas en dos planos, el longitudinal y el lateral. Esto nos va a dar certeza diagnóstica. Bien, esto ha sido una pequeña introducción de lo que va a ser el curso. Vamos a avanzar un poquito en la próxima clase teórica y vamos a entrar un poquito en principios físicos y de botonología. Muchas gracias. Hasta ahora.